Ah, listo, ya estamos grabando, ¿no? Ok, bien. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí está. Ok, ahí está, jóvenes, ¿sale? Bueno, los demás no sé, pero voy a grabar. Somos 15, bueno, estoy 2 veces. Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Esto viene en el capítulo 4 de Chang, ¿sí? Bueno, las leyes de los gases, ¿sí? Plantean, pues, son varias leyes, ¿no? Que culminan en la ecuación del gas ideal. Bueno, en las leyes de los gases hay variables, ¿sí? O digamos letras, si quieren verlo así, pero son variables, que nos relacionan, pues nos dicen todo del estado de un gas, ¿no? ¿Cuáles son esas variables? Son presión, volumen y temperatura, ¿sí? Esas variables nos dicen todo acerca de un gas, ¿no? Todo. Por ejemplo, si yo necesito saber, pues, de Alejandro Ochoa Rodríguez, si necesito saber toda esa información, ¿qué datos necesito? Solamente necesito la CURP, ¿sí? Con su CURP, pues ya sé todo, ¿no? Sé su, bueno, con su CURP y su nombre. Con su CURP y su nombre sé todo. Sí, con su nombre completito y la CURP, pues ya sé quién es, ¿no? O inclusive con la pura CURP lo meto a internet y ya sé quién es, ¿no? Dónde vive, todo, todo, ¿no? Entonces los gases es igual. Para identificar un gas necesito presión, volumen y temperatura. Bueno, la presión se define como la fuerza partida por el área, ¿sí? Como ustedes recordarán, la fuerza se mide en Newton y el área en metros cuadrados en el sistema internacional. Esta combinación de unidades se le llama Pascal y se escribe así. Entonces, en el sistema internacional, la presión se mide en pascales. Aunque fíjense que no es muy utilizado, ¿no? ¿Sí? Lo que se utiliza más son atmósferas. Y que normalmente lo abrevian así. No significa automático ni a toda música, no es atmósfera. Porque van a empezar es automático, como cajero automático o a toda música. No. ¿Sí? No es eso. ¿Ok? Bueno, otra unidad que es muy utilizada es el bar. De hecho, el bar, ¿no? Que es 1 por 10 a la 5. 1 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? ¿Ok? La equivalencia que existe entre atmósfera y pascal se puede deducir a partir de aquí. Yo de Newton por metro cuadrado puedo deducir la equivalencia entre pascal y una atmósfera, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, otra unidad que se utiliza mucho es algo que se llama milímetros de mercurio o también los centímetros de mercurio. Sí, se utilizan mucho. ¿Sale? Bar, atmósfera, centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, son los más utilizados, ¿ok? Sí, ahora la pregunta es, pues, ¿cómo hacer equivalencias entre cada uno de estos? ¿Sí? ¿Cómo hacerla? Por ejemplo, la equivalencia entre atmósferas y pascales, ¿sí? Eso lo pueden calcular, a partir de aquí o de otras variables que vamos a hacer. Pero, pues, bueno, no tengo mucho tiempo para hacerlo, así que créanme que una atmósfera son 101.325 pascales, ¿no? O bien 101.325 kilopascales. ¿Sí? Ok. Bueno, y una atmósfera también es equivalente a 760 milímetros de mercurio. O bien 76 centímetros de mercurio. ¿Sí? La equivalencia entre centímetros y milímetros es lo mismo que 10 milímetros, ¿no? Es lo mismo que si trabajaran, que si no fueran de mercurio, ¿no? Aunque si fueran de agua también es lo mismo, ¿no?
Ok, bueno. Ahora, esto de las leyes de los gases, ¿de qué va? Pues, ¿de qué trata? Bueno, trata de lo siguiente. Las leyes de los gases, hay que escribir, las leyes de los gases, ¿qué hacen? Juegan con estas tres variables. Tratan de relacionar presión, volumen y mantener temperatura constante. O temperatura, presión, volumen constante, o volumen y temperatura, presión constante, ¿no? Es jugar con ellas. Entonces, el más obvio es este. Esta ecuación de aquí la dedujo Boyle, Robert Boyle, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Y cómo está eso? Como que, what the fuck, ¿de dónde qué es eso? ¿Qué significa? En castellano. Ah, traducción al castellano. Eso significa que si ustedes aumentan la presión, ¿qué pasa con el volumen? Estamos de acuerdo que disminuye. Sí, es como si tuvieran una prensa, ¿sí? Como si tuvieran una prensa. Y si yo tengo una prensa con cierto volumen y la aplasto, es decir, aumento la presión, estamos de acuerdo que disminuye el volumen, ¿sí? Y a la inversa, si disminuyo la presión, aumento el volumen, ¿no? Entonces, esto me está diciendo la ecuacioncita esta. Esta ecuacioncita, eso me está diciendo con estas jeroglíficos, si quieren verlo así. Me está diciendo eso. Oye, cuando tú aumentas la presión, el volumen debe disminuir a temperatura constante. Ojo ahí. T constante, ¿no? Eso me está diciendo la ecuación. Pero ahora, ese simbolito que parece como un pescado o una alfa, pues yo lo quiero transformar en una ecuación o una fórmula. ¿Cómo le hacemos? Ah, muy bien. Pues para quitar ese pescadito se mete una constante de proporcionalidad que se le llama K. ¿Sí? Y entonces, si ustedes despejan K, van a tener que la presión por el volumen es una constante. Es decir, que si ustedes tienen aquí cierta cantidad de gas con cierta presión inicial y un volumen inicial y aumentan la presión, va a disminuir esto, ¿no? La cantidad de gas va a ser la misma, ¿no? ¿Sí? Pero van a tener otras condiciones de presión final y volumen final, ¿no? Pero ¿qué creen? Que cuando ustedes multiplican esta presión por este volumen va a ser igual a este. Son iguales, entonces significa que yo puedo igualar esto con esto. Y es así cuando llego a la ecuación de Boyle, que me dice que el volumen la presión inicial por el volumen inicial va a ser la presión final por el volumen final. Eso es. A temperatura constante, ¿no? Ahora, bien, ahora, y si yo quiero representar esto en un gráfico, ¿cómo se miraría? Si yo represento esto en un gráfico, presión contra el volumen, voy a ver esto. Esto se llama una hipérbola. Esta ecuación es como así en matemáticas, 1 sobre x. Esto es una hipérbola. ¿Y por qué se ve así? Pues observen, miren, para una presión dada, si yo aumento la presión, fíjense, si yo disminuyo la presión, ¿qué pasa con el volumen? Estamos de acuerdo que el volumen 2 es mayor que el volumen 1. ¿Sí? Y observen las presiones. La presión 2 es menor que la presión 1. Es por eso que tenemos una hipérbola. Pero normalmente a nosotros no nos gusta trabajar con hipérbolas. Entonces lo que hacemos habitualmente es representar en el eje de las X 1 sobre el volumen para que nos quede una línea recta. ¿Sí? Eso es lo que hacemos normalmente.
¿sí? Bueno, esa sería la ecuación de Boyle o Boyle. Ahora vamos a tratar de relacionar las otras variables. ¿Cuáles variables? Pues volumen, temperatura, presión y temperatura. Esta es la ley de Charles. ¿Qué me dice? Que la presión es proporcional a la temperatura. Es decir, si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Y eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Si usamos esta lógica, ahí tengo ciertas partículas, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo aumento la presión? Entonces, ¿qué va a pasar? Al aumentar P, pues va a disminuir este espacio, ¿no? Y va a haber mayor temperatura porque va a haber mayor número de colisiones, ¿sí? Entonces, si yo aumento la presión, va a aumentar la temperatura. Sí, debido a que va a haber mayor número de colisiones, ¿no? Mayor cantidad de colisiones, ¿sí? Y entonces aquí yo puedo quitar esto con una constante de proporcionalidad. Despejo la constante. Uy. ¿Claro? Y entonces yo puedo relacionar esto como ahorita. Presión inicial, temperatura inicial. Cuidado aquí, ojo. La temperatura debe estar en Kelvin. En escala Kelvin, ¿no? ¿Cómo es eso? Recuerden que la temperatura en Kelvin es la temperatura en grados centígrados más 273.15. Algunos libros ponen 273, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas, dudas? No, no, bueno, seguro. Bueno, qué bueno soy para explicar. Van a decir ustedes, no, hombre, ni entiendo nada más que pues pregunten, ¿eh? Pregunten lo que sea. ¿Qué significa el símbolo que puso entre la P y la T? ¿Qué significa? Era un pescadito. ¿Qué dijimos que significaba, jóvenes? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me echa la mano? Proporcional. Proporcional, muy bien. Que la presión es proporcional a T. Y dijimos que si aumentaba P, aumentaba T. Eso significa ese pescadito. ¿Sí? Profe, ¿hay una diferencia para indicar si es inversamente proporcional a si es proporcional a más? Sí, porque fíjate, aquí X es proporcional a Y, ¿no? Pero aquí X es inversamente proporcional a Y, porque está 1 partido por Y. ¿Sí lo ves? 1 partido Y. Entonces, en sí el signo no es el que cambia. No es el que cambia. Ah, ok. Gracias. Aquí es inverso, ¿por qué? Porque está inverso esto. Aquí es proporcional porque están de 1 a 1. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora, vamos con la ley de Gay-Lussac. Bueno, ya usamos presión y volumen, ya lo relacionamos. Presión y temperatura, nos falta volumen y temperatura. Pues resulta ser que el volumen también es proporcional a la temperatura. Es decir, que si ustedes tienen partículas aquí, o simplemente masa de agua, y le ponen un menchero de Bunsen o Bonds, como gustan decirles, ¿qué van a ver? Pues que el agua va a empezar a evaporarse y va a aumentar, ¿sí?, el volumen. Es decir, el volumen que hay aquí y el de acá, pues va a ser mayor el volumen 2 que el 1, ¿no? Y obviamente la temperatura en 2 va a ser mayor que la temperatura en 1.
¿sí? De tal manera que podemos meter otra vez la constante de proporcionalidad, despejar y relacionar. Y aquí también las temperaturas tienen que ser absolutas, es decir, estar en la escala Kelvin, ¿sí? Para que pueda funcionar, si no, no va a funcionar. Ok, bueno. Y todo esto lo podemos combinar, ¿sí? Todo esto lo podemos combinar para finalmente tener la ley de los gases. Es decir, ¿cómo? Habíamos visto que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? Pero proporcional a la temperatura, ¿sí? Y entonces, para una masa fija o un número de moles dados de gas, yo puedo poner N, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, esta ecuación se transforma en esto. K, N, T sobre B. Y de ahí puedo acomodar esto para que me quede PB igual a NKT, que normalmente el libro Chang te lo escribe así. ¿Sí? PB igual a NRT, donde esa R es una constante. Es una constante que es determinada para ciertas condiciones físicas. Es una constante. ¿Sí? Que se calcula con esto. A la presión de una atmósfera y el número de moles igual a 1, la temperatura de 0 grados centígrados, es decir, esta cantidad en Kelvin, pues así, existe 22.4 litros. ¿Sí? Bueno, estas condiciones en realidad ni existen en la vida, ¿no? Es complicado verlas. ¿Sí? Pero se pueden lograr en un laboratorio. En la vida cotidiana, pues no. Pero ustedes con esto pueden calcular R desde aquí. Si ustedes despejan R de ahí, van a tener que PB en TNT. Y si ustedes sustituyen, van a tener que esto va a ser una atmósfera aquí, 22.4 litros, una mol y 273.15. Y es de ahí donde le va a salir la constante de los gases. Le va a salir una constante que tiene unidades de atmósfera a litro, o litro a atmósfera, no importa el orden. Mol Kelvin, ¿no? Si ustedes le echan pluma, le echan número, le va a salir 0.082, ¿no? 0.821, depende del libro que tomen. Van a salir más decimales, yo lo sé, pero el libro la acota así. Y repito, esas condiciones fueron creadas en un laboratorio, en la vida cotidiana. Puede que exista un lugar, yo creo que, pues, no sé, el Polo Norte quizá, pero no creo que sea una atmósfera. Entonces, el laboratorio es cuando crean esas condiciones, ¿no? ¿Dudas? ¿Dudas? No. Profe, ¿puedes subir un poquito? Quiero ver algo. Esa N es para una cantidad fija de moléculas, ¿no? ¿Sí? Una cantidad, número de moles. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué puedo lograr teniendo el gas a esas condiciones, o sea, teniendo un gas ideal? A ver, creo que así entendí la pregunta. Tú lo que me quieres decir es para qué sirve la ecuación si es un gas ideal, ¿verdad? Ujú, o sea, ¿de qué me sirve tener un gas ideal? Ah, muy bien, porque normalmente en física o en fisicoquímica partimos de algo que se llaman modelos matemáticos. Y un modelo es una aproximación a la vida real. De hecho, no hay ningún modelo. De hecho, cuando ustedes utilizan, por ejemplo, estás llevando mecánica, ¿se acuerdan que llevan mecánica que le dicen, la velocidad es la distancia partido por el tiempo?
pues ese modelo no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que ir a aceleración constante, no tiene que variar su aceleración y eso en la vida cotidiana no existe. Pero en pequeños tramos sí existe. Y entonces, ¿para qué diablos hacer modelos? ¿Sí? ¿Para qué hacer esa vaina de modelos? Porque de algo tenemos que partir para una aproximación a la realidad. ¿Se pueden acercar a modelos reales? Sí, pero requieren de cuestiones matemáticas más profundas. Entonces, como una pequeña aproximación, ¿esto vale? Sí. ¿Para qué gases vale? Normalmente para los gases monoatómicos. ¿Cuáles son esos? Los gases nobles. Créanme que los gases helio, neón, argón, esta ecuación funciona bastante bien. ¿Hay ecuaciones más elaboradas que esta? Sí. Sí, está la ecuación de Van der Waals, hay ecuaciones más complejas, pero no es el motivo de la Olimpiada. El motivo de la Olimpiada es que ustedes conozcan algunos modelos matemáticos con los que pueden utilizar, ¿sí? Para hacer algunos ejercicios y se acerquen un poco a la realidad, porque de algún lugar tenemos que partir, porque así como ustedes iniciaron gateando y cayéndose para después caminar, pues también acá tenemos que partir de algún modelo. No sé si con esta retórica te quedó claro, Claudia. Sí, Sí, ¿verdad? gracias. Con este pequeño verbo de político. No, pues tengo que decirte de dónde viene esto, ¿no? Porque muchas veces, hey, ¿eso para qué? Este modelo está bien simple. Yo quiero cosas más complejas, pero primero tenemos que dominar esto, ¿no? Ok, bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues bueno, ya tenemos eso. Pues vamos a hacer algunos problemitas, ¿sí? Y dejen abro el libro de Chang. A ver, libros Chang. Aquí lo debo tener. Chang. Chan, 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 chan. Aquí está. Ok. Vamos a ver el capítulo 5, que es el de gases. Ahí está. Vamos a irnos a... Ay, me pasé. Este es el de termodinámica. Vamos a empezar con lo simple primero. Vamos a hacer esto. Cierta cantidad de un gas está contenida en un recipiente de vidrio de 25 grados centígrados y una presión de 0.800. Supongo que el recipiente soporta una presión máxima de 2 atmósferas. ¿Cuánto se puede elevar la temperatura del gas sin que se rompa el recipiente? Ah, muy bien. Bueno, tenemos una temperatura de 25, ¿no? Que si la transformamos a Kelvin serían 298. ¿Sí que tienen que hacer? Pues recuerden que la temperatura en Kelvin es la temperatura en escala centígrada más, ¿sí? Y dice que esta presión es de 0.800. Presión inicial, ¿no? Y nos dicen que si cuánto se puede elevar la temperatura sin que se rompa el recipiente, para que llegue a una presión final de 2 atmósferas. Pues obviamente la temperatura final va a ser mayor que la inicial. ¿Sí? Y esto me está diciendo que voy a usar la ley de Charles. De hecho, todas las ecuaciones, todas vienen de aquí, jóvenes, miren. Esta es la ecuación del gas ideal, ¿no? ¿Sí? Pero si mantenemos la cantidad de moles fija y la R es constante, yo puedo despejar de aquí esta ecuación. ¿Sí? Y entonces yo puedo relacionar un estado inicial con uno final, porque esto es constante, pues. Número de moles, suponiendo que no cambia la reacción, que no hay ninguna reacción química, yo puedo escribir esto así. Y observen, fíjense, ¿qué pasa si el volumen es constante? Me queda presión 1, temperatura 1, igual a presión 2, temperatura 2.
que es el caso que ya vimos ahorita. ¿Qué pasa si la temperatura es constante? Fíjense, me voy a regresar. Me queda la ley de Boyle. Pues todas vienen de aquí, todas, de esta ecuación. Voy a volver a escribir porque me salió un poco fea. Todas vienen de aquí. Entonces, ¿qué pasa si en este caso me están diciendo que el volumen no quiere que cambien, que sea constante? Pues lo elimino, ¿no? Entonces me quedo con esta ecuacióncita. Ahí está, ¿no? Y de ahí despejo la temperatura final. ¿Qué me conviene a mí? Lo más fácil es poner lineal la ecuación. Mandar cruzado, mando este para acá y este para acá. Para que me quede presión inicial, temperatura final, presión final, temperatura inicial. Y de ahí despejar. Este que está multiplicando lo paso dividiendo. Presión final, temperatura inicial, presión inicial, ¿no? Y entonces, pues me están diciendo que esto es 2 atmósferas. Estos son 298.15. Siempre la temperatura hay que ponerla en Kelvin, ¿no? Y aquí son 0.8. Dejen ver. 0.8, ¿no? Y hacen el cálculo. Y a mí dicen cuánto les da. $745.375 Kelvin. Voy a ponerlo así, 345, ¿no? Entonces pueden ver que es mayor que la temperatura inicial, ¿no? No significa que nos salió bien. Sí. ¿Ok? Bueno. Pero la piden Celsius o No dicen qué, o sí. Nomás dice cuánto puede elevar la temperatura, ¿no? No dice ahí. En la Olimpiada normalmente sí les especifican la temperatura, ¿no? O viene un recuadrito. Va a venir un recuadrito que les van a decir en la temperatura, en qué escala, ¿no? Puede que ponga en Celsius. Pues ustedes sabrían la conversión. Pero aquí como no la pide, ok. vamos a hacer este. La temperatura de 2.5 litros de un gas, inicialmente a temperatura y presión estándar. 2.5 litros. Y dice temperatura y presión estándar. Esto significa temperatura y presión estándar. Se eleva a 250 Kelvin, 250 Celsius, ¿no? Digamos que esta es la temperatura final. A volumen constante, calcule la presión final del gas. El volumen es constante, ¿no? Calcule la presión final. ¿Qué es esto? ¿Qué condiciones son temperatura y presión estándar? Googleenlo y me dicen qué significa eso. ¿Cuánto vale la temperatura y cuánto vale la presión? La temperatura y presión estándar. Búsquenlo y me dicen cuánto vale. Mm, 0 grados Celsius y una atmósfera. Muy bien. Es decir, 270, ¿no? 3.15. Que son 0 Celsius y una atmósfera. Entonces, ¿cómo le hago para calcular la presión final? Pues parto con el caballito de batalla, ¿no? Me dicen que el volumen es constante. Entonces me quedo con eso, ¿no? Y despejo. Presión inicial, temperatura final
Listo. Hagan el cálculo y me dicen cuánto les da. Profe, en el despeje, en la primera ecuación, que nos explica también temperatura inicial, en la segunda, No, porque está dividiendo, lo paso multiplicando. no, en Presión la inicial. otra. Aquí, en esta. Sí, no sería temperatura inicial en el No. otro. Ah, sí, sí, sí. No hay problema eso, no. De hecho, acá lo escribí bien. ¿Cuánto Profe, les y da? la final aún no se tiene que convertir Sí, hay que convertirla. Bueno, Por eso quiero que la hagan ustedes solitos. Hay que convertirla a Kelvin. Es Propuestas. 1.915 ¿Qué unidades? atmósferas. ¿Alguien que corrobore esto? a mí me sale igual. ¿Los demás? ¿Los demás también les da lo mismo, jóvenes? Pregunta, pregunta. Sí. Muy bien. Ok, vamos a continuar con otro. Bueno, pues resulta ser que la ecuación del gas ideal la podemos maquillar. ¿Sí? ¿Y cómo está eso de maquillar? Ah, pues muy bien. Es esa, ¿no? Pero podemos maquillar, ¿cómo está eso? Pues recuerden que el número de moles es la masa entre el peso molecular, ¿no? Pues yo puedo reescribir esto así. Sí, ¿verdad? Voy a pasar esta M, que es el peso molecular, para el otro lado. Y voy a pasar el volumen que está multiplicando, dividiendo la masa, ¿no? Estoy reacomodando esto, ¿no? ¿Y esto qué es, jóvenes? Masa sobre volumen. Densidad. Densidad, muy bien. La densidad se escribe así, con el símbolo griego ρ. ¿Sí? La densidad la puedo calcular como la presión por el peso molecular del gas, compuesto o molécula en TRT. ¿Sí? Entonces, esa es la formulita para calcular densidad. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Este, la misma densidad, la nueva fórmula que se sacó, se podría hacer una equivalencia, o sea, lo que aparece arriba tiene el mismo valor que la masa y lo que aparece abajo el volumen, ¿o no? No entendí la pregunta. Que en este caso PM
pues la presión, por lo que en este caso es masa, podría ser igual a lo que es masa. Y lo de No, R, M es la masa molar, M es la masa molar. Esta es la masa ok, molar. Por ejemplo, la masa molar del H2, pues vale 2 gramos por mol. ¿Sí? La masa molar del CO, 28. Se escribe con M mayúscula normalmente. entonces no guardan ninguna. No, no. La masa se mide pues en kilos. Aquí normalmente, pues aquí no lo necesitas. En gramos o en kilogramos, ¿no? No confundir la M minúscula, es diferente a la M mayúscula, ¿no? Sí, gracias. Okidoki. Muy bien. A ver, vamos a ver qué problemita hay por acá. Por ejemplo, aquí está uno, miren. Dice, la densidad de una mezcla de gases flúor y cloro es de 1.77 gramos por litro, 14 grados centígrados y 0.893 atmósferas. Calcule el porcentaje másico de gases. Suena bien. Vamos a recortarlo y lo vamos a pegar acá. Recortar, copiar, note para acá. Entonces tengo gases flúor y cloro, ¿no? Ok. Tengo una mezcla de gases, ¿no? Entonces me están preguntando que calcule el porcentaje másico de ellos. ¿Cómo le hago para calcular ese porcentaje másico? Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? A ver. Tenemos la presión. Temperatura son 14 grados centígrados. ¿Cuántos Kelvin son? Ahí me dicen. La densidad. ¿Sí, no? 287 Kelvin. Ok, ¿cómo le hago para calcular ese porcentaje? Pues, es decir, ¿qué porcentaje en peso hay de flúor y qué porcentaje hay de cloro, no? Pues, a ver, la formulita de la densidad me dice esto, ¿no? Ok. De ahí puedo despejar la masa molar, que sería así, ¿no? Densidad, RT, RP. De tal manera que la masa molar sería la densidad por la constante de los gases por la temperatura, ¿no? Entre la presión. Entonces, atmósfera y atmósfera se van. Litro y litro se van. Kelvin y Kelvin. Acá el gramo por mol. Hagan el cálculo y me dicen cuánto les da. Según yo, lo voy a esperar. Los voy a esperar. Según yo son 46.7. Sí, 46.64. 46.7.
46.64. Vamos a poner 46.7, 46.6. Pero pues no queremos eso. Nos están preguntando la masa, el porcentaje en masa de cada uno, ¿no? Tanto de flúor como cloro. ¿Cómo le hacemos? Bueno, tenemos que hacer lo siguiente. Si se fijan, eso... Una duda. sí, dime. ¿El 0.082 dónde salió? Es la constante de los gases. Ahora le acabamos de calcular hace ratito. Siempre va a valer eso, 0.082 litro atmósfera mol Kelvin. Le calculamos ese ratito que les dije, miren, esta R sale de la presión igual a una atmósfera, temperatura 0 grados centígrados y para número de moles igual a 1. Y de ahí despejamos de la ecuación del gas ideal y de ahí lo calculamos. Incluso Claudio me preguntó que si dónde existían esas condiciones y para qué sirve el modelo. Bueno, esa masa molar pues es de flúor y cloro en cierto porcentaje, no sé de cuánto, porque es una mezcla, ¿no? Entonces digamos que aquí teníamos cierta masa de flúor, ¿cuánto? No lo sé. Y cierta masa de cloro, ¿cuánto? No lo sé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto lo puedo ver de la siguiente manera. Esto me está diciendo que por cada mol hay 46.7 gramos. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que si digo yo, ¿sabes qué? Si en una mol de flúor y cloro, ¿cuánto voy a tener? 46.7 gramos de flúor más cloro. Entonces yo puedo establecer una ecuación que me diga que la masa de flúor, que voy a ponerle masa 1, y la masa de cloro voy a ponerle masa 2. Que la suma de masas me dé 46.7 gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Suma de masas. Esta es una ecuación con masas. ¿Sí? Y por otro lado, la suma de moles, que también me dé eso. La moles de 1 de flúor más las moles de 2 me dé 1 mol. Suma de moles. ¿De dónde saqué el 1? De aquí, ¿no? Pero vean que en la ecuación tengo 4 incógnitas. Masa 1, masa 2, moles 1, moles 2, pues no checa, ¿no? Entonces tengo que transformarla. ¿Cómo se transforma? Bien fácil. Recuerden que el número de moles, N, es igual a la masa molar por la masa. ¿Sí? Esto recuerden que se mide en gramos mol. Espérenme. No, perdón. La masa va a ser el número de moles por el peso molecular. Esto se mide en gramos, esto en moles y esto en gramos mol. Entonces aquí puedo eliminar esto y me queda gramos, ¿no? Entonces la ecuación de masas la puedo escribir en moles. Es decir, yo puedo escribir N1 por la masa molar 1 más N2 masa molar 2 igual a 46.7. Y acá abajo N1 más N2 igual a 1 mol. Y ahora sí, las masas molares, ¿cuáles son? Pues las de flúor y cloro. Si ustedes se van a la tabla periódica, van a ver que el flúor tiene una masa molar de 19. La tabla periódica la tienen que tener con ustedes. Tienen que dormir con ella. ¿Sí? Entonces van a ver que la masa molar de flúor es 19. Y la de cloro es 35,45, pero tienen 2 cloros. 70.9. Y ahí tienen N1 más N2 igual a 1. Entonces, si ustedes ven, aquí tiene un sistema de 2 por 2. ¿Sí? Calculando van a tener el número de moles 1 y el número de moles 2. Calcúlenlo y me dicen.
N2 es igual a 0.53 y N1 0.47. A ver, alguien que corrobore eso. ¿Alguien que corrobore eso, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿sí les da eso? Yuhu. Hola, ¿sí les da eso? ¿Cómo lo teníamos que sacar? Pues es un sistema de 2x2, ustedes lo tienen que resolver. ¿Ya les enseñaron que no? ¿Es el sistema? O no me digan que no se resuelve el sistema de 2x2. ¿No les da, jóvenes, todavía? Créeme que está muy sencillo porque como uno es N1 más N2 igual a 1, nomás sustituyen y ya. De un plumazo lo pueden sacar. Bueno, a ver, jóvenes, que si aquí me voy a llevar el tiempo. Eso da N2 y obviamente N1 pues va a dar punto 101, más o menos. Son varios decimales, ¿no? Jóvenes, necesito que participen porque yo también tomo en cuenta eso, ¿no? E incluso le pregunto a los asesores quién participa, quién no, porque no necesariamente voy a llevar a 6 estudiantes. Aunque la convocatoria diga que son 6, si yo veo que solamente 4 o 3 le echan ganas, pues esos se van a ir, ¿no? ¿Sí? Igual lo mismo les digo cuando es presencial, si veo que no participan o que pues no están activos, pues les digo, jóvenes, pues los que salgan mejor en el examen, ¿sí? Necesito que participen porque esto se hace un monólogo y a mí no me gusta que sea un monólogo. Entonces le va a salir eso, resuélvanlo ustedes en su casita. Pero no nos piden eso, jóvenes, nos preguntan el porcentaje en masa. Lo más fácil es calcular el porcentaje en masa de 1. Por ejemplo, este es flúor. Y entonces yo puedo calcular la masa de flúor, N1 por M1, que serían 0.101 moles por 38, ¿no? Porque son 2 flúor. 19 por 2. Y con eso yo puedo calcular la cantidad de flúor, que le va a salir 3.8 prácticamente gramos. Esa es la cantidad de gramos que hay de flúor en 46.7. Pues chequen qué porcentaje es eso. 3.8 gramos entre 46.7 gramos sería el porcentaje de flúor por 100. Eso les va a salir que es como el 8%, ¿no? Como 8.15%. Y el resto es de cloro. ¿Cuánto me falta para llegar a 100? Pues el resto es de cloro, ¿no? 91.85. Sí, entonces si se fijan, fue a armar un sistema de 2x2. ¿Hay otra manera de hacerlo? No, por desgracia no. No hay otra manera. Me gustaría hacerlo más simple, sí, pero pues no. No hay otra manera.
¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Pues, ¿qué creen? Quiero que me hagan todos los problemas que esté relacionado con esto, ¿no? Todos. Sí, después vamos a ver lo de estequiometría de gases. Pero quiero que me hagan los que vienen aquí, ¿no? Todos los que vengan aquí. Y les pasé el libro también de las Olimpiadas. Busquen problemas ahí. Siempre en los primeros exámenes vienen problemas de gases. Siempre. Entonces quiero que vean los problemas que vienen ahí de la Olimpiada, que se los pasé por WhatsApp y que los resuelvan. Todos los primeros exámenes siempre tienen problemas de gases. Siempre. Quiero que resuelvan todos los que vean, se topen ahí, ¿no? ¿Sí? Que me los vayan haciendo. ¿Sale? Y que se pongan, la clave es tomarlos de ahí, jóvenes. De hecho, no sé si tengo por aquí el libro, déjenlo busco, a ver, dame chancita. Poquito todavía. Yo lo tengo en físico, ¿no? Es este libro. Es este. Yo se los pasé en físico. ¿La clave cuál es? Que se agarren con esto y se pongan a contestarlo. Pero eso es para hacer en electrónico, porque pues en físico pues sería una lata imprimirlo. Esto nos regalaron una olimpiada de química ya hace rato, por allá en 2016. Y hace ratito de eso, entonces, pues es la clave, créanme. ¿Por qué? Porque así van a entender ustedes la lógica de los exámenes, cómo les preguntan, ¿sí? Profe, ese libro es el que de 2006 a 2015 de los exámenes nacionales. Correcto. Ok. Yo tengo más ahí del 2016, pero primero que necesito que hagan esos. Y después les paso a los demás. Y que en realidad se pongan a hacerlo, ¿no? Que tomen lápiz y papel, lápiz y papel. Los problemas se resuelven con lápiz y papel, no hay otra manera, jóvenes. Lápiz y papel. ¿Sí? No hay otra manera. ¿Sí? La calculadora al último, ya Ariel les enseñó a usarla, me dijo. Entonces, pues, hay que primero plantear los problemas. Si ustedes plantean bien el problema, lo van a resolver. Sí, pero veo que tardan todavía con las ecuaciones, necesitan practicar más, resolver problemas, más problemas, ¿no? Sí, la única manera es practicando, no hay más. Bueno, creo que ya es bastante información. Necesito que me resuelvan los problemas de ahí, los de la problemas tipo de gases que vengan en los exámenes y que me pregunten cuando sea la próxima asesoría. Ya les compartí el horario de asesoría. Dejen veo. Dejen de compartir. Les puse ahí. Ahora tuvieron clase conmigo, mañana con Julio, el miércoles con Eduardo, jueves con Yael y con Oscar, de las 10:30 y a las 4. Viernes con Joel y el sábado con Ariel y Isaac. Entonces, fíjense cuántas asesorías están teniendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asesorías, jóvenes. ¿Cuántos estados no quisieran estar así, en esas condiciones, no? Entonces, pues son pocos los estados que están teniendo asesorías. ¿Por qué? Por la cuestión del COVID. ¿Sí? Entonces, pues, aprovechen los jóvenes, aprovechen al máximo esto. Porque créanme que ustedes cuando logren un bastante nivel aquí, la escuela se le va a hacer un chiste. ¿Sí? Bueno, no quiero echarle más a esto. Quiero que se pongan a estudiar. Entonces los voy a dejar. Gracias por conectarse. Mañana se conectan ¿con quién? Con Julio, ¿no? A las 4. Voy a tratar de mandarle el link para hacer la grabación. ¿Sí? Entonces, pues bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Que tengan buen día y a estudiar. ¿Sí? Traten de las dudas, no me manden WhatsApp porque a veces yo trabajo, ¿no? No crean que pensarían ustedes, es que el profe le pagan por hacer esto, ¿no, jóvenes? A nosotros no nos pagan un peso por hacer esto. Lo hacemos por amor al arte, ¿no? ¿Sí? Lo hacemos porque nosotros pasamos por aquí, ¿no? Y como nosotros nos dieron asesorías como le estamos dando a ustedes, pues pensamos que lo más justo sería regresar ese favor, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues no, yo también tengo otras labores, ¿no? Yo también doy clases, tengo que hacer otras cosas, soy adulto también, entonces pues ya sabrán cuando sean adultos.
Entonces, pues, tengo que hacer cosas de adultos, tengo que dar mis clases, pues, lavar ropa y esas cosas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, a veces me mandan mensajes en privado, no es que sea mala onda que les conteste por allá en la mañana o después, pues es cuando tengo chance, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es que pregunten las dudas a cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando estemos así, para que sea más vivo. Ah, profe, mire, tengo una duda, está resolviendo fulano problema y no lo pude resolver. ¿Me puede ayudar? Ah, y es mejor aquí. Así la duda, por ejemplo, de Ochoa, le puede servir a Alberto, ¿sí? Que diga Ochoa, ¿sabes qué? Me salió esta duda y Alberto, mira, no lo había visto de esa manera. O igual, la duda de Cruz, Emiliano Sotelo, le puede servir a los demás. Y ¿sabes qué? No había visto ese problema. Suena bien, quiero resolverlo. Entonces recuerden que el ser humano es colaborativo. Y simplemente piensen cuando estábamos en las cavernas. Cazaban juntos, vivían juntos, hacían agricultura juntos. Y entonces siempre cuando ustedes estén haciendo, incluso cuando uno hace investigación, ahorita que estoy escribiendo unas cosas, uno hace investigación de manera colaborativa, no está solo en el laboratorio. ¿Sí? Entonces uno hace links, enlaces con otras personas, ¿no? Porque solo no. Incluso los médicos necesitan de alguien que esté ahí ayudándole, una enfermera que les pase las cosas, otro médico. Entonces esto es colaboración. Entonces acostúmbrense, ¿no? Al final el examen, pues hay que hacer un examen de ahí que están solitos, ¿no? Pero ayúdense en el camino, ¿no? Igual le pueden preguntar a su profe de química de la prepa, profe, échenme la mano. Y si no sabe, pues entre los dos le buscan, ¿no? Bueno, no los detengo más, entonces los dejo a estudiar y cualquier cosita, pues, cuando estemos ahí en línea, ¿no? Pregunten a los profes, no hay ningún problema con ellos, ¿no? ¿Sale? Bueno, hasta luego y que pasen un buen día, jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien, profe, muchas gracias, en serio, gracias. Hasta luego, ustedes. Adiós. Adiós.